Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Entrevistas en el Distrito. Hoy con nosotros tenemos a un joven escritor que ha escrito este libro, un ensayo espectacular que nos habla de los reyes chiflados que ha sufrido la historia de España, más concretamente los Austrias. Buenas tardes, César. Buenas tardes. Un placer estar contigo. Igualmente. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿por qué del nombre? ¿Por qué estamos hablando de los Austrias, el imperio de los chiflados? Bueno, no me gustaría que la gente pensara que en el fondo que estamos llamándoles chiflados, o sea, locos, de enfermos mentales, ¿no? Chiflados en el sentido de chiflados geniales, ¿no? Es un término un poco familiar, ¿no? Porque en el fondo yo los tengo bastante cariño. Es un poco en el sentido de qué locos estaban, pero sin ser peligrosos, ¿no? Son más divertidos que peligrosos. En el libro, además, en la parte de atrás, sobre todo remarcas mucho que la gente no identifique el libro como parte de la leyenda negra, porque en absoluto estás haciendo, digamos, apología de ese término corrupto y falso que nuestros enemigos pues, nos han tratado de inculcar. ¿En qué parte del libro marcas todas esas diferencias para que el lector sepa de que no es una apología a alguna falsedad, sino simplemente anécdotas graciosas para conocer verdaderamente quién nos gobernó? Sí, bueno, el libro intenta contar una serie de... un perfil un poco desmitificando a alguno de estos reyes, pero sin regresar a los términos de la leyenda negra, ¿no? Porque entonces estaríamos desandando el camino. Es un término medio entre la leyenda blanca, que es una leyenda de estos reyes que al final no lo llegamos a conocer. Si decimos que Felipe II era el prudente, no llegamos a conocer cuánto era de imprudente, ¿no? Es un término medio entre la leyenda más blanca, más mitificada, y la leyenda negra, que ese término es una imagen distorsionada completamente de estos reyes, ¿no? Felipe II no era un personaje cruel ni un personaje, un fanático religioso, ¿no? Como han vendido la historiografía anglosajona. Dentro de todas estas chifladuras, ¿me puedes destacar la que más te ha llamado la atención? Bueno, a mí me llama mucho la atención el personaje en sí de Felipe II, ¿no? Que todo el mundo se imagina a un Felipe II un tipo muy serio, muy prudente, que no toma una mala decisión, y lo que nos encontramos es una persona que es un obsesivo compulsivo, es una persona que está obsesionado con el papeleo, que está obsesionado con la arquitectura, que está obsesionado con el papeleo en el sentido de ser un secretario más del reino, ¿no? Y entonces eso es rocambolesco, ¿no? Imaginarte al rey con los ojos enrojecidos porque se pasa las noches escribiendo en los despachos. Es un rey que está supervisando, mientras está pendiente de la guerra de Flandes, está a la vez supervisando una misiva que le ha enviado un grupo de frailes, un grupo de monjes jerominos. Le han dicho, por favor, ¿nos puedes distribuir las celdas? No nos ponemos de acuerdo. Encuentras una carta en la cual Felipe II, en medio de toda la guerra, de todos los papeles que tiene que firmar, de repente la encuentras redistribuyendo las celdas, ¿no? Es una persona que es tan obsesiva que, como le pide a alguien hacer esto, interrumpe todos sus problemas. Entonces es un poco surrealista, ¿no? Imaginarse un rey así. Y luego, por ejemplo, el caso del Escorial, que es un edificio imponente. La cuestión es que él supervisó los planos, cada pequeño cambio que se hacía en los planos, Felipe II tenía que aprobarlo. Entonces eso es insostenible, un rey que está pendiente de 8 guerras y pendiente de redistribuir las celdas y a la vez pendiente de levantar un edificio como si fuera un arquitecto más. ¿Podemos identificar a estos gobernantes que tuvo en su pasado España con los políticos actuales? ¿Te atreverías a decir, por ejemplo, Felipe II, ¿con quién le compararías? No sé, es un poco peligroso, ¿no? Un poco peligroso. No, yo creo además que son... La gran diferencia entre estos personajes y los políticos actuales es que los políticos actuales están pensando en las próximas elecciones, están pensando a muy, muy corto plazo, y estos personajes estaban obligados a pensar a largo plazo y en el fondo eran mucho más responsables de lo que son estos políticos, porque tenían una familia detrás. Esta gente no les importa ni siquiera su partido a muchos de ellos, ¿no? Uh-huh. Les da igual lo que vaya a dejar, los políticos les da igual lo que dejan una vez que se van del cargo, y sobre todo quieren ganar las elecciones, les importa muy poco en general España. No quiero generalizar, pero creo que siempre el problema de los políticos españoles es que faltan estadistas. O sea, que son estadistas que miraban a futuro, no como los actuales, que solo miran según los resultados de las encuestas. No sabría decir, pero bueno, sí que no me atrevería. Bueno, aquí tenemos que el libro tiene un índice espectacular, empezando por Juana la Loca. Tú afirmas claramente en el libro que Juana la Loca sí estaba loca.
rompiendo pues ese nuevo revisionismo que estaba hablando de que no tenía problemas mentales, que eran problemas más bien amorosos y problemas con su marido. Pero verdaderamente Juana la Loca estaba loca. Bueno, en el caso de Juana la Loca hay una corriente historiográfica reciente o pseudo-historiográfica que quiere vender a Juana la Loca como una víctima de los hombres, tanto de su marido como de su padre, como de más tarde su hijo, ¿no? Pero está completamente documentada que Juana la Loca sí que tuvo problemas mentales, posiblemente detonaron antes de este tiempo. Ella se vio en una situación de estrés, aislada de su familia en Flandes, ¿no? Con un marido que la ponía los cuernos, que para ella fue un choque cultural, imaginar que su marido le ponía los cuernos y además con tanta publicidad, ¿no? En España se daban casos de infidelidades. Fernando el Católico tuvo varias amantes, pero se solía hacer con más discreción, ¿no? En Flandes no había esa discreción y para ella es un choque cultural. Pero eso posiblemente detonó antes de este tiempo la locura de Juana, pero la locura de Juana estaba ahí. De joven fue una mujer melancólica y con los años fue mutando esa melancolía hacia directamente una esquizofrenia. Al final de su vida, cuando está recluida en Tordesillas, podemos encontrar un cuadro identificable de esquizofrenia. Podemos decir que Felipe el Hermoso lo identificas claramente como una persona bastante viciosa y que tenía bastantes aventuras amorosas. Podemos decir que el resto de los Austrias pues heredaron esa actitud bastante criticable desde un punto de vista moral, como por ejemplo Felipe IV, que tuvo más de 40 hijos bastardos, ¿no? Yo de Felipe I creo que más bien es un tema de choque cultural, ¿no? Es decir, tampoco es que fuera... Sí es verdad que la idea que ha trascendido es un poco de hombre con un montón de amantes, ¿no? Pero creo que más bien lo que choca en su caso es la liberalidad de la corte de Flandes, ¿no? Que choca con la corte castellana y realmente hoy en día a ojos modernos a lo mejor no nos parecería tampoco un hombre vicioso, un hombre, ¿no? Pero sí es verdad que toda la familia, el resto de descendientes, todos ellos fueron adictos a tuvieron diferentes adicciones muy fáciles de identificar. En el caso de Carlos V era adicto a la comida, pero además de una forma, de una gula absoluta, ¿no? De hecho se ha llegado a insinuar que fuera bulímico, ¿no? En plan, ¿cómo es posible que comiera tanto? Porque las crónicas hablan de que era un glotón tremendo, ¿no? Y a pesar de ello no engordaba. Pues posiblemente a lo mejor era porque se provoca el vomitar, ¿no? Después de Carlos V, Felipe II era una persona adicta al sexo también, aunque la imagen que ha trascendido es que es un hombre muy serio, muy regio y que no se permitía la menor quiebra, y sí, en realidad sí que era tuvo bastantes amantes, sobre todo la más documentada es Isabel de Osorio, que es su amante más tiempo. Tuvo una colección erótica, la colección que le pidió a Tiziano, una colección de pinturas eróticas, que es algo que siempre la avergonzó y que no se lo contaba. Normalmente se descubrió la colección prácticamente a su muerte, cuando se estaba haciendo el inventario de los cuadros, se descubrió que tenía una colección, no se lo había contado a nadie, ¿no? Le daba vergüenza esa adicción que tenía a lo mejor hacia el sexo. Felipe III era adicto, sobre todo era ludópata, yo lo documento en el libro, su ladillo. Todos ellos sí eran adictos, y el caso de Felipe IV ya es el desmadre, ¿no? Pues sobre todo se encuentra un Madrid que se había, digamos, se había desmadrado un poco Madrid, se había degenerado, la prostitución se había disparado. Podemos decir que Madrid será como Las Vegas ahora. Era peor. Era peor. Siempre los franceses decían que en Francia eran igual de viciosos, pero, o sea, los cronistas franceses decían en Francia son igual de viciosos, pero todo se hace con menos propaganda. En Madrid todo se hace con mucha discreción, pero el vicio está ahí. Pues menos mal que en esos momentos no existía el Sálvame, porque imagínate, todos los días tendrían noticia exclusiva. Otra cosa, hay un rey que ha sido totalmente maltratado por la historia, como es Carlos II, que tú hablas bien de él, o sea, le pones en su sitio y le recuperas su figura. ¿Por qué crees que se ha maltratado tanto la figura de Carlos II y por qué crees también porque hay que recuperarla, porque es verdad que es injusto como se la ha tratado, ¿no? Bueno, yo lo que intento un poco en el libro es desmitificar los apodos que todos ellos tienen vinculado y la imagen que tiene vinculado. Carlos V, por ejemplo, tiene una imagen impoluta, y entonces, bueno, yo intento sacarle un poco las puntas sobre todo el lado más humano, no es un lado negativo. Y en el caso de Carlos II es todo lo contrario. En el caso de Carlos II de España, lo que intento es
contar una historia un poco diferente sobre un personaje que no es que esté maltratado, es que se le tiene por un enfermo mental. O sea, no sale del tema de todas sus enfermedades, solo se habla de sus enfermedades. Hoy en día todo el mundo le vincula con el hechizado, el endemoniado. Entonces trato de sacar un lado más positivo de Carlos II, que lo tiene. Tiene un lado positivo que en su reinado se vivió cierta recuperación económica. Sobre todo, bueno, hubo una serie de reformistas, tuvo unos ministros reformistas. Y también él, en cuanto a carácter propio, a pesar de que siempre se ha dicho que era como una especie de pelele, vamos, que era manejado por su madre y por sus mujeres, en realidad nos encontramos también a un Carlos II que combatió con su mujer, con su segunda mujer, Mariana de Neuburgo, combatió para que no se llevaran los cuadros del patrimonio artístico español de la península, porque su mujer lo quería enviar estos cuadros a su hermano, ¿no? Su mujer era un personaje súper oscuro, ¿no? Y él intentó trabajar para salvar esto y lo consiguió. O sea, que tiene también un lado positivo. Sí, y luego hay un personaje que es prácticamente leyenda en la historia de España, como es Juan de Austria, el hermano bastardo de Felipe II, que también lo tratas, y lo tratas marcando también un aspecto humano y rompiendo también esa leyenda, ¿no? ¿Por qué querías hacer ese enfoque sobre Juan de Austria, no siendo un rey como tal? La cuestión de Juan de Austria es que es un personaje especialmente abonado a que él se mitifique, ¿no? Porque es un personaje militar, es un personaje que murió muy joven, un personaje que no tuvo tiempo de cometer ningún error en su vida. En realidad no tiene un error humano que digas este es un personaje, es una mala persona o no. Entonces, al final hemos convertido a Juan de Austria en un personaje completamente un mito. Es un mito. Entonces me gusta un poco deshojar ese mito y contar que tenía su lado personal. Tenía problemas personales en el sentido de que él era una persona que vivía siempre agobiada porque pensando que no tenía ninguna corona en comparación con su padre, que a su edad tenía tropecientas coronas, y entonces él vivía siempre un poco agobiado por esta imagen, una persona que siempre le gustaba, por ejemplo, le gustaba camuflar sus canas, aparentar menos edad de la que tenía. Entonces yo creo que nadie se imagina al héroe de Lepanto preocupado por su edad, ¿no? Como si fuera una estrella mediática. Y realmente en su tiempo fue una estrella mediática. Después de la batalla de Lepanto se convirtió en Europa en la figura perfecta del príncipe perfecto, vamos. Y ya quería hacerte una última pregunta y que mires a todos nuestros telespectadores y también todos nuestros seguidores del periódico y de nuestro diario digital, y diles por qué hay que comprar este excelente libro. Bueno, sobre todo hemos hecho un libro que me parece que es muy divertido. Es un libro que contiene un montón de anécdotas divertidas, que tiene un lado más humano. Vamos a ver un lado muy humano de estos reyes, y todo ello con mucho rigor y sin volver a los términos de la leyenda negra, porque no estaríamos haciendo ningún bien. En realidad puede parecer que estoy dando una imagen negativa de estos reyes, pero bueno, son reyes que por otro lado son geniales, ¿no? Son chiflados geniales, ¿no? Pues César, muchísimas gracias, muchísima suerte con tu libro, y ya saben, este verano, si quieren pasar un rato espectacular descubriendo pues a estos reyes chiflados, sus anécdotas, porque Felipe IV pues era un adicto al sexo, o porque por ejemplo Juana la Loca sí estaba loca, y romper todos esos mitos de la historia que nos han contado, pues tienen que leer este excelente libro escrito por un joven periodista que trabaja en el ABC, que todos ustedes le conocen, César Cervera. Y desde aquí nos despedimos hasta la próxima semana en Entrevistas en el Distrito.